El viernes pasado, a las 7:25 de la tarde, la televisión pública de Eslovenia interrumpió su programación habitual y abrió una transmisión en directo que nadie en América Latina vio venir. Las cámaras apuntaban a la calle principal de un pueblo diminuto, un lugar de menos de 1.000 habitantes rodeado de montañas y prados verdes. Había miles de personas apretadas contra las vallas de seguridad, ondeando banderas, gritando y sosteniendo teléfonos para inmortalizar el momento. Y justo ahí, en el centro absoluto de la escena, vistiendo el uniforme oficial del UAE Team Emirates y luciendo una sonrisa entre exhausta y deslumbrada, estaba el mexicano Isaac del Toro. Estaba a más de 9.000 kilómetros de Ensenada, apenas 5 días después de haber tocado el cielo con las manos y subirse al podio del Tour de Francia. Mientras en Europa los titulares se encendían con su presencia, en los medios hispanos no salió absolutamente ni una sola línea, ni una nota, ni un reportaje, nada. Todo lo que se vivió y se contó durante ese histórico fin de semana quedó registrado únicamente en la prensa eslovena. Y escondida dentro de esas crónicas locales, hay una declaración suya en 3 líneas que no se parece en nada a lo que uno esperaría escuchar de la gran revelación del ciclismo mundial. En este video te voy a contar detalladamente 3 cosas fundamentales de lo que ocurrió ahí. La primera, ¿qué hacía la joven promesa mexicana en un rincón perdido de Europa Central? ¿Quién lo invitó exactamente? ¿Con quién viajó? ¿Y por qué un pequeño pueblo esloveno se llenó de una multitud que normalmente solo se ve en las etapas reina del Tour de Francia? La segunda, lo que sucedió el domingo en una dura rampa de 15 kilómetros frente a más de 1.000 aficionados, cuando un ciclista aficionado alemán terminó dándole una lección inesperada a la mayor estrella del ciclismo actual en sus propias montañas. Y la tercera, la más reveladora, la brutal frase que Isaac le dijo a un periodista local, cuando le preguntaron si la gente lo reconocía al caminar por la calle, una respuesta que deja ver su verdadera personalidad mucho más que las 3 semanas de batalla continua en la ronda francesa, acompañada de un giro imprevisto de fechas que lo cambió todo por completo. Para entender la dimensión de esto, primero hay que entender el lugar. El escenario de esta historia se llama Komenda. Es un pequeño poblado ubicado en el norte de Eslovenia, en la región histórica de Alta Carniola, justo al pie de los majestuosos Alpes Kamnik-Savinja. Es un sitio verdaderamente diminuto. Según los registros del último censo oficial, el núcleo urbano del pueblo Tilo tiene exactamente 896 habitantes. Si sumamos todas las pequeñas aldeas agrícolas que integran el municipio entero, no llegan ni a las 6.000 personas. Para ponerlo en perspectiva real, el pueblo entero cabe sin problemas en una sola colonia de tamaño mediano de Tijuana o de Guadalajara. De este lugar casi invisible en el mapa mundial surgió Tadej Pogačar. Ahí fue donde dio sus primeras pedaladas, por esos caminos aprendió a sufrir sobre la bicicleta, y ahí es a donde regresa cada vez que necesita desconectar del circo del ciclismo profesional. Desde el año 2019, la comunidad organiza un evento estival para homenajear a su héroe local, denominado el Criterium de Tadej Pogačar. Lo que comenzó como una modesta carrera de exhibición vecinal, este año dio un salto gigantesco para convertirse en un festival masivo de 3 días completos, rebautizado como el Pogi Challenge. Un evento sin fines de lucro, donde absolutamente todo el dinero recaudado en las subastas benéficas se destina a la fundación personal del campeón para apoyar a jóvenes talentos y causas sociales. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que ocurrió aquel viernes, hay que viajar a las raíces de Komenda. La transformación del pueblo durante esos 3 días fue sencillamente descomunal.
Las tranquilas calles empedradas, donde habitualmente solo se escucha el murmullo de los tractores y el viento descendiendo de los Alpes, se convirtieron de la noche a la mañana en el epicentro del ciclismo europeo. Banderas amarillas con la cara de Pogačar colgaban de cada balcón. Los comercios locales lucían escaparates decorados con ruedas de bicicleta y las tabernas tradicionales servían platos típicos. Miles de visitantes venidos de Italia, Austria y Croacia. Nadie quería perderse la oportunidad de ver a su ídolo de cerca. Sin embargo, lo que los asistentes esperaban ver era una simple exhibición local, una fiesta comunitaria donde Pogačar firmaría algunos autógrafos y daría un par de vueltas simbólicas al circuito urbano junto a los niños de la escuela de ciclismo local. Nadie imaginaba la sorpresa que el campeón esloveno tenía guardada bajo la manga para todos sus paisanos. Cuando el altavoz oficial de la carrera anunció la lista de invitados de honor, un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. Y fue entonces cuando apareció Isaac del Toro, vistiendo los colores de gala del UAE Team Emirates y luciendo aún el rostro cansado, pero radiante de quien acaba de sobrevivir a la carrera más dura del planeta. El viaje de Isaac hasta allí no fue una simple parada logística ni un compromiso impuesto por los patrocinadores del equipo. Apenas 5 días antes, el joven mexicano había culminado una actuación épica en las carreteras de Francia, coronándose como la gran revelación del año tras una batalla desgastante de 3 semanas. Cualquier otro corredor en su posición habría tomado inmediatamente un vuelo de regreso a casa para descansar, celebrar con su familia en Ensenada y desconectar por completo del mundo de las dos ruedas. Pero Isaac hizo algo completamente diferente. Demostrando una lealtad y una camaradería pocas veces es vista en el pelotón profesional moderno, aceptó la invitación personal de Tadej para cruzar media Europa y acompañarlo en el evento benéfico de su pueblo natal. La química entre ambos corredores era evidente a simple vista. A pesar de la barrera del idioma y la diferencia de experiencia en el profesionalismo, Pogačar ha asumido un rol casi de hermano mayor y mentor con el joven mexicano desde su llegada a la estructura del UAE. Verlos juntos en la línea de salida de un pequeño pueblo de 896 habitantes, entre risas, compartiendo bromas y saludando a los vecinos que no salían de su asombro, ofrecía un contraste surrealista. Era la máxima élite del deporte mundial mezclándose de forma totalmente transparente y humilde con la gente de a pie. La presencia del Azteca transformó una fiesta local en un evento con repercusión internacional, aunque los medios de habla hispana ni siquiera se hubieran enterado de lo que estaba sucediendo en ese rincón de la Alta Carniola. Tras la resaca emocional del viernes y la locura vivida en las calles de Comenda, durante las carreras nocturnas de exhibición, el Festival del Pogačar tenía preparado su plato fuerte para la jornada del domingo. No se trataba de un paseo triunfal ni de un simple desfile para la foto. La organización había preparado una exigente prueba de montaña abierta a ciclistas aficionados y semiprofesionales, una dura escalada de 15 kilómetros con rampas constantes que superaban en varios tramos el 10% de desnivel, ascendiendo de lleno hacia las faldas de los Alpes Kamnik-Savinja. El ambiente en la salida era sencillamente eléctrico. Un total de 189 aficionados, equipados con sus mejores bicicletas y vistiendo los maillots de sus clubes locales, se congregaron a primera hora de la mañana con el único objetivo de compartir carretera con las estrellas. Acompañando a la marea de corredores populares estaban, por supuesto, Tadej Pogačar e Isaac del Toro.
Para la multitud, la expectativa era clara y predecible. Ver a las dos figuras del equipo, Emimirati subir a un ritmo relajado, regalando sonrisas a las cámaras y dejándose llevar por la ovación constante de los aficionados que abarrotaban cada curva de la ascensión. Sin embargo, lo que ocurrió en las rampas intermedias de la montaña dejó completamente perplejos a los organizadores y a los propios ciclistas profesionales. A mitad del puerto, cuando el grupo principal ya se había estirado por completo debido al esfuerzo y al calor matutino, un ciclista aficionado de origen alemán, completamente desconocido para él, pelotón y sin ninguna insignia de equipo profesional en su maillot, comenzó a marcar un ritmo infernal en la parte delantera. Lo que al principio parecía un arrebato de valentía pasajero o un exceso de entusiasmo por aparecer en la televisión local, se convirtió rápidamente en un ataque serio en toda regla. El ciclista alemán comenzó a incrementar los vatios de forma brutal en las zonas más duras de la subida, abriendo un hueco considerable con respecto al grupo perseguidor. Ni el propio Pogačar, que disputaba la prueba en su tierra y ante su propia gente, ni Del Toro, que venía con el ritmo competitivo de las grandes vueltas, salieron a cerrar el espacio de inmediato. La escena era tan insólita que rozaba lo cómico. Un ciclista amateur le estaba ganando el pulso en plena montaña al número 1 del ranking mundial y a la gran perla del ciclismo latinoamericano, todo. Ante la mirada atónita de más de 1000 espectadores que no podían creer lo que sus ojos estaban viendo en las rampas de su propia casa. Aquel ataque del ciclista alemán en las rampas de la montaña terminó convirtiéndose en la gran anécdota del fin de semana. Lejos de tomarse la situación como una afrenta personal o un golpe a su orgullo profesional, tanto Tadej Pogačar como Isaac Del Toro reaccionaron entre risas y aplausos. Entendieron perfectamente el espíritu de la jornada. No era un día para disputar vatios ni disputar la victoria a cara de perro como si fuera la etapa reina de una gran vuelta, sino para celebrar el ciclismo real junto a los aficionados. El corredor aficionado se llevó el aplauso más estruendoso del día al cruzar la meta, firmando una jornada que guardará para el resto de su vida mientras las dos estrellas del UAE cruzaban la línea. Unos segundos después, aplaudiendo la gesta. Pero más allá de lo sucedido sobre el asfalto y del espectáculo deportivo en las carreteras eslovenas, el momento más revelador de todo el fin de semana ocurrió fuera de las cámaras de televisión. Principal, en la tranquilidad de la zona de prensa improvisada tras la entrega de premios. Un veterano periodista parte de un plan mucho más grande de lo que vimos por televisión. Y eso cambia completamente la historia. Porque si todo fue una estrategia preparada con antelación, entonces Isaac Del Toro ya no está corriendo únicamente como la gran revelación del Tour. Está empezando a convertirse en una de las piezas más importantes del equipo más poderoso del mundo. Un corredor al que hace apenas unos meses muchos consideraban demasiado joven para luchar entre los mejores y que hoy obliga a toda Europa a replantearse quién será el verdadero heredero del ciclismo internacional. En este vídeo vamos a descubrir qué ocurrió realmente durante esta etapa. Vamos a analizar la frase de Pogačar que terminó convirtiéndose en una predicción perfecta. El instante exacto en el que el Tour cambió para siempre tras una caída que nadie esperaba y, sobre todo, el movimiento oculto que permitió a Isaac atacar cuando todos pensaban que únicamente debía sobrevivir. Porque hay un detalle que casi nadie ha visto, y cuando lo descubras, entenderás que Isaac Del Toro no empezó a ganar esta etapa en los últimos 900 metros. La empezó a ganar mucho antes, cuando absolutamente nadie estaba mirando. En un solo instante, el Tour cambió para siempre. No fue una simple caída. Fue el momento en que toda la carrera dejó de parecerse a lo que habíamos visto durante 2 semanas.
El hombre que representaba la mayor amenaza para Tadej Pogačar desaparecía del Tour camino del hospital, mientras el resto del pelotón seguía avanzando con una mezcla de incertidumbre y silencio. Para cualquier aficionado al ciclismo, perder a Jonas Vingegaard de esta manera es una noticia devastadora. Y desde este canal solo queda desearle una recuperación completa. Isaac del Toro logró mantenerse sobre la bicicleta, evitó el desastre y continuó la etapa, pero el miedo ya se había instalado en el grupo. A partir de ese instante, cada kilómetro dejó de tratarse únicamente de ganar una etapa. Ahora todos entendían que la batalla por el Tour acababa de cambiar de dueño. ¿Creéis que la caída de Vingegaard cambia completamente el desenlace de esta edición? Os leo en los comentarios, siempre con el máximo respeto hacia el danés. Pero más allá del impacto emocional, había una realidad imposible de ignorar. Bismil Isabay acababa de perder al corredor alrededor del cual había construido toda su estrategia desde el primer día. Todo el trabajo del equipo, todos los sacrificios y todos los planes preparados para llegar a París se desmoronaban en cuestión de segundos. Y aunque resulte duro decirlo, el Tour de Francia también perdía a su único rival capaz de mirar de frente a Pogačar en una gran vuelta. La clasificación general ya no era la misma. El enorme vacío dejado por Vingegaard alteraba el equilibrio de fuerzas y, al mismo tiempo, abría una puerta que Isaac del Toro jamás había tenido tan cerca. Sin embargo, la montaña no espera a nadie. Mientras el mundo seguía hablando del accidente, la carrera continuó avanzando hacia el brutal ascenso al Plateau de Soleilson. 11 kilómetros interminables, con pendientes cercanas al 9%, preparados para destrozar cualquier ilusión. Mauro Smith intentó defender su escapada con valentía, como si todavía creyera que podía resistir el ataque de los gigantes. Pero aquella subida estaba diseñada para otra clase de corredores. Allí solo sobrevivían los que estaban preparados para soportar el sufrimiento absoluto. Entonces apareció Red Bull Bora-Hansgrohe. A 10 kilómetros de la meta endurecieron el ritmo sin compasión, obligando a todos a gastar fuerzas antes de tiempo. Parecía el movimiento definitivo para romper el grupo de favoritos. Sin embargo, mientras todos observaban ese desgaste, UAE Team Emirates ya estaba ejecutando un plan mucho más ambicioso. Adam Yates, todavía presente por delante, comenzó a marcar el terreno perfecto para que llegara el verdadero golpe. Era una emboscada táctica cuidadosamente preparada. Y cuando el contador marcó 7,5 kilómetros para la meta, Pogačar decidió dejar de esperar. No necesitó mirar hacia atrás. Simplemente aceleró. El grupo explotó de inmediato. Cada pedalada eliminaba rivales como si fueran piezas de dominó. Solo Isaac del Toro y Remco Evenepoel lograron mantenerse pegados a su rueda. Detrás empezaban a quedarse nombres importantes. Paul Seixas cedía terreno. Florian Lipagüiz también comenzaba a sufrir. Juan Ayuso desaparecía poco a poco de la pelea. El Tour acababa de dividirse entre quienes todavía podían soñar y quienes empezaban a aceptar la derrota. Aquí apareció el detalle que muchos pasaron por alto. Todo el mundo esperaba que Pogačar persiguiera otra victoria de etapa. Isaac del Toro estuvo a centímetros de perder el Tour de Francia, y terminó destruyendo la clasificación general en el mismo día. Lo que ocurrió en esta etapa no fue una simple victoria moral ni un buen resultado para el mexicano. Fue el momento en el que todo el equilibrio del Tour empezó a romperse delante de los ojos de Europa. Porque mientras la mayoría seguía convencida de que el podio era una batalla reservada para Pogačar, Evenepoel, Seixas o Ayuso, un corredor al que muchos todavía seguían viendo como un simple gregario, estaba a punto de cambiar el guión de la carrera más importante del mundo. Y lo hizo después de vivir el instante más peligroso de toda su temporada. Una caída brutal estuvo a punto de acabar con su sueño cuando todavía quedaban los kilómetros más decisivos de la jornada. Durante unos segundos, parecía imposible que Isaac pudiera volver a entrar en la pelea. Pero ahí apareció la versión del mexicano que muy pocos conocían. Se levantó casi de inmediato, volvió a perseguir al grupo de favoritos y transformó